¿Estamos grabando? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hola a todos, a todes, ¿cómo están? Bienvenidos al pensatorio, al segundo pensatorio de ELEGA. ELEGA es el encuentro de gestores artistas impulsados desde el Festival Internacional de Danza Emergente FIDE. Es un programa expandido de intercambio y colaboración entre gestores, artistas y otros participantes del campo de la danza. Las primeras acciones de ELEGA integraron la edición 2020 del FIDE y ahí se lanzaron dos actividades, cartografía de la gestión en danza, y se propusieron los primeros pensatorios. En septiembre pasado se desarrolló la secuencia 1, dedicada a reflexionar sobre los modos de hacer colectivo y el funcionamiento en red desde la perspectiva de distintos proyectos latinoamericanos de gestión y acción pública. La segunda secuencia es esta que estamos desarrollando ahora, del 23 al 25 de noviembre, con sede virtual en Casa Nacional del Bicentenario y en el marco de las actividades pre-FID, Festival Internacional de Danza de Córdoba. Agradecemos la presencia de María Fuckelman, directora de la Casa Nacional Bicentenario, y les cuento un poco qué es un pensatorio. Un pensatorio es una idea que generamos con mi compañera Janina Rodolico y el equipo de ELEGA, donde nos proponemos reunirnos no solo a conversar, sino a pensar juntos sobre un tema o un eje que les proponemos. Tenemos como invitados algunos proyectos que los llamamos oradores, que van a abrir el diálogo entre ellos sobre este tema, y después vamos a ampliar un poco más ese diálogo a los pensadores que también están invitados a este encuentro. El tema que nos reúne hoy es desplazamientos y movilidades, que es un tema, un eje central que está recorriendo toda esta segunda secuencia. Así que le paso la palabra a mi compañera Virginia Fornillo, que va a presentar los proyectos oradores del día de hoy. Gracias, Kio. Gracias a todo el equipo FIDE, EGA, por hacer posible este espacio. Como bien lo anticipó Kio, bueno, estamos aquí reunidos para seguir ampliando la red de pensamiento y diálogo, y para eso, en el día de hoy, bueno, vamos a estar compartiendo este hermosísimo y valiosísimo espacio junto a Vera Garat y Tamara Gómez por Residencia PAR de Montevideo, Uruguay. Residencia PAR es un programa de residencias artísticas que concibe al espacio de residencia como un espacio abierto, un espacio potencial, que no necesariamente trata de un espacio físico, sino de un encuadre contenedor de posibilidades para el desarrollo de las investigaciones, creaciones artísticas. PAR se desarrolla en la ciudad de Montevideo desde el año 2010 y su principal objetivo es brindar el apoyo y promover la investigación y creación en artes vivas contemporáneas. También nos están acompañando Victoria Rosso e Irina Pantelli de la ciudad de Córdoba, capital, del espacio Ramona. Ramona es una sala de danza y artes escénicas que está ubicada en el barrio Güemes de la ciudad. Es un proyecto colectivo y autogestivo que promueve el reconocimiento y desarrollo de la cultura, y específicamente del campo de la danza, a través de distintas actividades de formación, producción, investigación y también de actividades comunitarias barriales. Muchas actividades se desarrollan de manera colaborativa y en red, junto con otros colectivos y espacios de la ciudad. Y por último, también participando en este corredor de oradores, hoy aquí presentes, Belén Illar y Laura Veiga por el espacio Amigos de Merlo, San Luis. El espacio cultural Amigos de Merlo es un espacio recuperado por la comunidad y para la comunidad. Es independiente, autogestivo, y desde el año 2017 se brindan más de 30 talleres anuales e intensivos, 300 espectáculos de grupos de todo el país, y también funciona como productor y coproductor de obras de teatro, danza y espectáculos musicales. Como bien ayer
Iniciamos el diálogo y el pensamiento en conjunto, colaborativamente, en relación al eje desplazamientos y movilidades. Hoy queremos invitarles a ustedes, oradores, y también a los pensatorios que nos van a estar acompañando posteriormente, a abrir el espacio a repensar el lugar del gestor artista sobre el escenario futuro, y también sobre las posibilidades de construcción en clave de curaduría comunitaria, cogestionada, de corresponsabilidad en relación con otros. Bueno, entonces para ya abrir el diálogo entre los oradores, vamos a plantear una pregunta bastante abierta, que dice así: ¿cómo lograr nuevas territorialidades discursivas en las prácticas artísticas, tanto en la gestión, en el acompañamiento de proyectos, en la exhibición y en la movilidad en un futuro próximo? Bueno, si quieren puedo arrancar diciendo alguna cosa, más bien desde la experiencia que tenemos en el programa PAR. Cuando, no sé, aparece esta pregunta de nuevas territorialidades discursivas en las prácticas de gestión y en el acompañamiento de proyectos, me siento bastante tocada en la experiencia que venimos teniendo, porque es algo que nos preguntamos desde el comienzo de PAR, ¿no? Cómo acompañar y cómo generar contexto para proyectos de creación que generan nuevos discursos o que pretenden abrir nuevas territorialidades, como dicen ustedes, discursivas. Y por eso nos volcamos mucho a un campo bastante experimental, ¿no? O sea, que la experiencia y que la prueba y el trabajo híbrido, abierto, de mezcla de lenguajes, quizás de búsquedas de nuevos discursos justamente, esté en juego en los trabajos. Y por otro lado, siempre nos preguntamos, bueno, con quiénes trabajamos, a quiénes dejamos afuera, en dónde está lo que estamos generando, para quiénes, cómo se relaciona con el contexto. Cuando ponemos algo en relación, nosotras trabajamos en Uruguay, entonces, creo que ya se planteó en la presentación del programa, pero también trabajamos regionalmente e internacionalmente, eso está ahora en un signo de pregunta, más que nada en relación a los tiempos. Pero desde el principio el tema de cómo acompañar proyectos que se estén preguntando sobre los lenguajes, que se estén arriesgando a establecer nuevas preguntas o preguntarle al contexto, que tengan una visión que pueda ser algo transformadora de algún modo. Bueno, es eso que nos ha acompañado, esa motivación, diría, o esas ganas de querer generar esos acompañamientos, se tradujo también al formato de gestión, ¿no? Y al tipo de proceso y de proyecto que fuimos generando en este tiempo desde PAR. Cuando Virginia comentó que PAR, aunque es un programa de residencias artísticas, es un marco temporal. Realmente para nosotras, que bueno, algunas ya habrán escuchado esto porque nos conocemos desde hace tiempo, pero para nosotras fue un quiebre muy potente, o sea, fue una potencia y un hallazgo a la hora de entendernos como programa de residencias, ¿no? De un momento en que estábamos entendiendo el espacio de investigación como un espacio físico, necesariamente físico,
pasar a que en realidad lo que hacemos es generar un encuadre y un contenedor de posibilidades temporal de acompañamiento, nos modificó mucho. Y eso nos modificó también en relación a qué tipos de colaboración podíamos generar, ¿no? O a qué tipos de colaboración se podrían establecer para que estos proyectos se desarrollaran de la mejor manera posible. Bueno, quería comentar eso porque ha sido bastante importante y bueno, lo venimos desarrollando desde hace un tiempo y creo que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Tiene que ver con los recursos, que nosotros hayamos decidido también irnos al pensar el espacio como un espacio-tiempo, tuvo que ver también con que no queríamos llevar adelante un espacio físico, ¿no? Y bueno, y acá también es interesante el diálogo con las compañeras que sí llevan adelante esos espacios físicos. De hecho, es una pregunta que nos hacemos ahora que ya ha pasado un tiempo largo del espacio temporal, cada tanto imaginamos, bueno, estaría bueno también tener un espacio físico, etcétera, etcétera. Pero eso ya es otro tipo de diálogo un poco más bajado a lo que tiene que ver con lo que implica los trabajos y la economía de tiempo, ¿no? Del trabajo, que está ligado obviamente a lo material. Pero me pongo más énfasis en esto que dije al principio sobre el espacio temporal y de acompañamiento, que tiene que ver más con los afectos y con una escucha de las necesidades y una economía de los recursos más intangibles, ¿no? Yo siento que Merlo es una ciudad bastante especial porque el 90% de la gente que vive en Merlo han venido a vivir a Merlo. Y entonces somos una mezcla de cosas y de gente y de estéticas y de historias que tenemos que ensamblarnos con la gente que vive acá y sobre todo nosotros como espacio, generar esa unión entre la gente que nació y se crió en Merlo y la gente venida de diferentes partes del país. Y entonces en esa amalgama, hablar de estéticas o de cosas, caminos nuevos o lenguajes nuevos, por lo menos a mí personalmente me parece demasiado, como que ya el hecho de poder abrir las puertas y que haya espectáculos de cualquier tipo, calidad, estética, que sean a la gorra, como para que el pueblo pueda venir, nadie quedarse afuera, es como, hay un montón de situaciones que son muy complejas en Merlo. Yo hace 20 años, más o menos 18 años que vivo acá, y cuando yo vine a vivir acá, a Merlo, había un grupo de teatro en Merlo, solo un grupo. Y fui viendo cómo fue creciendo esa comunidad teatral y ahora seríamos 25 grupos que estamos en Merlo, de teatro. Y de danza había una profesora de danza clásica, una profesora de jazz, una profesora de español y nada más. Entonces es como de a poquito ir tirando la semilla del arte, digamos, del arte en todos sus aspectos. Entonces y a la vez ahora, que ya está como más amalgamado y más la cuestión esta artística en Merlo, porque en el teatro, bueno, ahora en la pandemia no, pero fuera de la pandemia, el verano pasado estuvimos todos los días espectáculos, todos los días cuestiones,
y se han hecho un montón se han hecho festivales internacionales de danza en paisajes urbanos, se han hecho noches merlinas, que hay un día que se trabaja danza en paisajes urbanos, que se invitan a coreógrafos a generar una coreografía en una semana, y se han invitado a gente de Suiza, de Córdoba, como que están sucediendo cosas muy interesantes, y veo cómo va cambiando la comunidad teatral y la comunidad en general por esta situación de que el teatro esté en funcionamiento. Cómo a partir de eso es el lugar de encuentro del pueblo, no hay otro lugar cerrado donde la gente pueda juntarse a ver algo, digamos. Son todos, los otros espacios son o muy chiquititos, o muy gueto, o muy, no sé, es como que eso, como que siento que si bien muchos de los que estamos en Amigos de Merlo hemos venido de Buenos Aires o de Córdoba, y estamos como sabiendo cómo es la movida de la danza y la movida, es como que acá es como empezar de cero, y empezar de cero es mucho, es como que hay que ir, no sé, de a poquito. Eso. Bueno, me llama la atención que sea Amigos de Merlo, justamente. Ya el nombre convoca al encuentro. Bueno, hola. Y también, Acá. bueno, también el nombre Amigos de Merlo, estamos queriendo cambiarlo, porque nosotros como grupo tomamos una institución que había nacido en el año 1949, que era como la segunda municipalidad, digamos. En Amigos de Merlo se pagaba la factura de la luz, Amigos de Merlo donó un terreno para hacer la vieja terminal, para que lleguen micros a Merlo y Merlo crezca. Era como que Amigos de Merlo es una institución que estuvo abandonada muchos años, y ahí todos los artistas como que nos pusimos en objetivo recuperar esa institución que tenía un teatro y una sala hermosa. Y digo, ahora es como que estamos queriendo cambiarle el nombre a Mix con X o Amigues, porque es como que nos resulta hasta raro eso, ¿no? Como Amigos de Merlo. Nada, como... Bueno, en relación un poco a lo que se está hablando, me dan ganas de compartir que en Ramona solemos decir que pensamos el modo de trabajo y de gestión también como si fuese danza, muchas veces, atreviéndonos a la incertidumbre muchas veces, al caos, al movimiento, a la mutación, como un modo también de pensar la gestión. Y pensado también en la charla del lunes de Loisa, que hablaba del concepto de rizoma. Creo que muchas veces también nombramos como rizoma diverse, como toda esa complejidad que tiene la práctica realmente, la práctica colaborativa y la gestión en la situación de precariedad, y también nosotros con la realidad, con el barrio también, que es todo un trabajo del territorio, y la danza, y las instituciones, y los grupos, y la demanda también de Córdoba, de poder tener un espacio en donde crear, donde producir, donde formarse, un montón de... Como que han sido muchos años de muchísima actividad para danzando, y también no solo lo que está sucediendo, sino también internamente como colectivo, el modo de estar danzando, el modo de pensarnos, todo el tiempo repreguntándonos mucho. También ayer que Pacha Danza hablaba de círculos de palabra, también hemos intentado esas prácticas, hemos estado en prácticas de cómo se construye el pensamiento también entre nosotros. Y
Y bueno, y ahora estamos sí más en un silencio, en una pausa y decantando mucho de eso. Y como para traer también me genera mucho placer estos tipos de encuentro, que es como encontrarnos, gracias a la pandemia, con mucha claridad con proyectos que estábamos en el mismo viaje, de algún modo. Es como poder tener esta oportunidad de conversa me parece maravilloso. Eso nomás por ahora. Buenas tardes, compañeras. Voy a meterme aquí como un poco, porque esta cuestión de la territorialidad, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, primero agradecer la invitación de las chicas de Lega, Jimena y todas, sobre todo por la resistencia, la reexistencia y la insistencia para que estemos aquí, para sostener y, en fin, para siempre continuar generando esa sensación de que uno no está solo a pesar de que está, en fin, varios desafíos al mismo tiempo. Aquí yo estoy viviendo ahora en Salvador de Bahía. Bueno, ahora hace como 12 años que estoy viviendo en Salvador de Bahía, pero soy venezolana, para quien no me conoce. Aquí las relaciones de territorialidad ya estaban siendo bastante cuestionadas. Nosotros, o sea, el colectivo con el que yo trabajé hasta antes de la pandemia, teníamos un espacio cultural llamado Casa Rosada, era un espacio cultural feminista. Y estoy hablando en pasado porque la pandemia vino a, digamos, a agravar una discusión que ya existía sobre qué puede hacer un espacio cultural en una ciudad con problemáticas muy profundas de tipo racial y social, como Salvador. Sí, nosotros nos vimos en un momento como siendo un espacio cultural que continuamente acogía, digamos, o era visitada y frecuentada por una especie de clase media intelectual en una ciudad donde tenemos muchos desafíos a niveles sociales y socio-raciales, sobre todo. Y empezó a ser como, a parecer no tener sentido tener un espacio cultural en el centro de la ciudad, que a pesar de no ser un centro, digamos, rico, porque el barrio donde está el centro cultural no es un espacio de gente rica, pero es un espacio como privilegiado porque tiene cerca los espacios de metro, de ómnibus, es como un lugar donde la gente tiene más o menos sus necesidades cubiertas, y se tornaba cada vez más difícil para quien no vive en el centro de la ciudad tener acceso o frecuentar este espacio. Y entonces, por lo menos en la ciudad de Salvador, se ha vuelto como un cuestionamiento bien profundo, así, ¿qué es lo que se puede continuar haciendo desde el centro? ¿No? O sea, ¿cuál es el lugar del centro para una verdadera transformación sociopolítica? ¿No? Y pues no es una respuesta, no es una pregunta que podamos haber respondido, porque ahí creo que en el momento en el que estábamos, en ese preciso momento de preguntarse sobre eso, vino la pandemia, y esa pregunta se profundiza, y mucho, yo creo que en todos los países latinoamericanos eso se profundiza, porque salen a la luz todas las groserías de nuestras desigualdades socioeconómicas, sociorraciales. O sea, fue como si nos hubiésemos, o sea, ya sabíamos que nuestros países son muy racistas, ya sabíamos que la violencia hace parte del cotidiano de la mayoría de las personas. Digo, nada de eso es sorpresa, pero una vez que empiezas a ver, por ejemplo, las estadísticas de quién se muere más con el COVID, quién sufre más durante el tiempo que lo tiene, quién no tiene cómo cuidarse, quién no tiene cómo parar y guardarse en su casa. Y digo, como todas esas estructuras hicieron que la idea de territorio se volviera, primero, muy difusa, muy difusa, y por otro lado,
que se volviera muy urgente pensar en qué es lo que es el territorio para nosotros. Entonces, por otro lado, siento que, bueno, hay como muchos estudios, sobre todo en la antropología, hablando sobre eso, que es como estas cosas de que en Latinoamérica los territorios, por toda nuestra explotación territorial, la idea de territorialidad se ha vuelto el cuerpo de la gente, ¿no? El cuerpo de las mujeres, el cuerpo de la gente, y es en el cuerpo en el que se están disputando pues todas las guerras, ¿no? Y estoy trayendo eso porque me parece que para los espacios culturales, para la gestión cultural, para lo que nosotros hagamos, pues es importante que proponernos, o sea, cómo es que ese cuerpo-territorio habita los espacios y qué tipo de cuerpo-territorio nos interesa seguir proponiendo. Y bueno, yo lo lanzo como si fuera una pregunta para nosotras, pero por lo menos es para mí. Y sobre todo me parece cómo hacer, por ejemplo, con nuestros cuerpos más, digamos, blancos, más blanquizados, digamos, no sé si existe en español esa palabra, pero como yo veo aquí, por ejemplo, en esta reunión, y a pesar de que hay gente con el cabello más oscuro y nosotras somos la mayoría mujeres que me parecemos de la clase media, más o menos blancas, en un territorio bastante atravesado por esa desigualdad. Y entonces para mí es como cómo posicionarse desde el arte y desde la cultura cuando se es lo que se es y no se puede evitar. Entonces, vamos, eso. Buenísimo, gracias, Nirlin. Retomamos entonces, pasamos el diálogo de vuelta a los proyectos oradores invitados. Quizás alguna de estas preguntas que mencionaba Nirlin o algo de lo que habían traído también anteriormente. Es interesante esto también de lo blanqueado, que aparecía también ayer un poco en estos bordes. Hola, acá Irina, también de Espacio Ramona. Hay algo que me viene con la exposición de Nirlin, creo que le estoy bien, que hay algo también de cuáles son nuestros interlocutores. Yo siento que tanto en plataformas o en espacios nos vinculamos con muchos interlocutores, ya sea de gente que viene a ver una obra, los vecinos, cuando dialogamos para buscar fondos, como que tenemos diferentes diálogos, y eso también nos pone en generar diferentes estrategias para ver cómo nos reconocemos y cómo caracterizamos desde lo sensible, desde esto que decía Vicky, de que hay algo que como trabajamos desde el cuerpo, desde la danza, y algo que se mezcla en la forma de organizarnos con las premisas de la danza. Entonces como que hay algo de ir adaptándonos e ir encontrando una danza en común con con los interlocutores que tenemos, y creo que también eso nos pone en identificar cómo desde artistas, cómo caracterizamos la realidad y cómo charlamos con esos interlocutores. No sé, en el barrio también hay algo que no hay acceso a la cultura, entonces todo es mucho más chico, es mucho más simple todo, el contacto. Se vuelve vecindad, se vuelve un hola, ¿cómo estás? Un hola, podés pasar cuando quieras a la sala, ver desde qué lugar. Nosotros este año toda la planificación que teníamos para en relación a las funciones que hacemos con el barrio, o el taller, o las funciones que íbamos a programar, que también son en la gorra, que muchas veces cuando vienen obras de Buenos Aires o de otros lados les cuesta entender a la gorra, porque acá casi todas la mayoría de las salas trabajamos la gorra, o obvio que hay más gastos de producción, cuesta más, hay que pensar más la forma de conseguir dinero para poder respetar esa política, para que puedan, o tener invitados, sepan que van a entrar 15 personas tal vez que no pagan, porque
porque son los del barrio, que son nuestros vecinos, que están invitados a la casa. Entonces, como desde ahí entender la interlocución, y creo que nos tenemos que animar a poner más límites por todas esas precariedades que estamos, ya sea cuando hablamos con instituciones para conseguir fondos, o entre nosotros mismos, entendernos y respetar en esos límites cómo es que vamos caracterizando a los interlocutores y en el grado de precariedad y también de la historia de la danza. Entonces, como que hay algo de que también somos todas blancas acá porque no existe una educación pública que tenga acceso a la danza, entonces sí o sí hay que acudir a academias privadas, bueno, un montón de cosas, o la mayoría pasa eso, o hay mucha estigmatización de qué vamos a hacer cuando bailamos, entonces hay construir un discurso que tenga un territorio, que genere un ecosistema que hasta que se sustente por sí mismo, es muy difícil, son muchos los obstáculos, y creo que el desafío más grande en esto de cómo impactan nuestros cuerpos, las guerras sociales que estamos viviendo, es también cómo actualizar y cómo reciclarnos, porque no aguantamos mucho en estos espacios tampoco, como que todo el tiempo nos vamos moviendo un poco, como que también necesitamos movernos para sobrevivir, entonces creo que hay algo de eso, de cómo no sabernos anclas, pero sentirnos fuertes para proponer algo y después movernos, como hay algo de eso, y bueno, entender que también hay una cuestión de disputa y que nos necesitamos fuerte en eso. Sí, qué interesante, bueno, todo lo que está apareciendo en relación también a este amalgama entre desplazamientos internos y desplazamientos externos que un poco empieza a aparecer en todo lo que se fue diciendo, y esta cosa que también ahí, bueno, Jime traía en el chat de volver al espacio-tiempo, que marcaba también Ver al principio, y cómo... Es decir, cómo en ese amalgama de estos desplazamientos internos externos que nos van atravesando, nos posicionan justamente frente a los espacios de programación, en un sentido más expandido, en un sentido justamente más móvil, donde, bueno, también reconfigurar al encuentro, porque justamente el encuentro ha sufrido también desplazamientos como espacio-tiempo de convivencia y de contención, y sobre todo ahora que estamos también en esta vorágine tan híbrida a partir de este contexto que nos ha tocado vivenciar con este año particular. Entonces, bueno, cómo también este amalgama de alguna forma de desplazamientos nos reta a seguir pensando el espacio-tiempo y en los tipos de lógicas y prácticas que seguimos desarrollando. Yo siento que en esto del tiempo, es como que del tiempo de un espacio también es importantísimo como el mismo espacio, nosotros, por ejemplo, no somos los mismos que en el 2017, 3 años después. Como que al principio probamos una cuestión, no sé, decíamos, porque ese teatro estuvo cerrado mucho tiempo, y en un momento se lo dieron a un productor de San Luis que traía espectáculos de Buenos Aires, como esos espectáculos de mala, como de que ya se murieron en Buenos Aires y que siguen recorriendo el interior, bueno, traía esos espectáculos, y toda la gente, todos los artistas de Merlo, teníamos prohibido entrar, porque hacer una función había que pagar, me acuerdo en el año 2005, 2.500 pesos, que sería ponerle como ahora 20.000 pesos o 25.000 pesos para hacer una función, porque ellos lo alquilaban a esa plata, esta productora de San Luis. Entonces todos los artistas que en el año 2003, 2004, 2005 teníamos ese espacio y lo usábamos a porcentaje, en un momento cuando vino este productor,
no lo pudimos tener más y no pudimos acceder. Y en Merlo no había ni un teatro más, no había ningún teatro más. Entonces teníamos que ir por ahí a una escuela que un grupo de teatro tenía en esa escuela en verano, llevaba sus luces y hacía un poquito como de teatro y cosas así muy locas. Y entonces, en el primer momento que fuimos comisión directiva, dijimos, el que quiera estar en el teatro, que esté. Lo pedís, lo tenés. Así, lo pedís, lo tenés. Y entonces el primer año había grupos buenos, grupos más o menos, grupos que ensayaban un día y querían venir. Bueno, se le abrió el espacio a todos. Después otro verano dijimos, bueno, de lunes a lunes función. Entonces estábamos todos los días en función. Terminamos agotadísimas, las 10 personas más o menos que estábamos en el mantenimiento del lugar. Y ya el tercer año dijimos, bueno, empecemos a que Amigos de Merlo tenga una no sé si ideología, pero una estética o como que desde Amigos de Merlo surja y elija a quién quiero mostrar. Porque es como muy difícil, porque si bien es el teatro del pueblo, decimos, bueno, pero nosotras ahora estamos manejando ese teatro, que por ahí en 10 años cambia la comisión directiva y la tiene otras personas, pero digo, ¿cómo hacer para que el teatro del pueblo empiece a irse hacia un lado que la comisión directiva o la gente que lo maneja quiere tenerlo o quiere mostrar? Porque si no nos sucedía que empezaban a venir mucha gente que pasa por Merlo. Entonces dice, quiero hacer una función, y a veces nos tocaban grupos, y entonces que después la gente iba y no les gustaba. Entonces decían, no, en Amigo de Merlo, no, cosas horribles, como empezaron a verse situaciones de tener una seguidilla de cosas que eran muy malas, o qué sé yo, gente machirula, que tiraba, no sé, chistes, cosas que no respondían a lo que nosotros queríamos mostrar. Entonces, bueno, como que en el último año, el verano pasado, ya pusimos funciones de jueves a domingo y hay una selección. Como que decimos, bueno, miramos, nos muestran un video y ahí seleccionamos. Y ahí empezamos nosotros también a producir, a ayudar a grupos de Merlo que quieren hacer su obra. Amigos de Merlo los produce. Entonces por ahí les presta el lugar para ensayar, entonces los grupos no tienen que pagar la sala y ensayan gratis, y entonces después sale nuestro logo, no sé qué, y así vamos como apoyando a los grupos de teatro y danza de Merlo, y también como hacernos de una estética o de algo, como decir, bueno, Amigos Merlo quiere mostrar esto. Porque, por ejemplo, no sé, venían no sé cómo se llama, la reunión de feministas a hacer una charla sobre el aborto. Pero después venían los del pañuelito celeste a querer hacer una charla en contra del aborto. Entonces, como la decisión de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar que estén las dos charlas, hay que decir, bueno, la comisión directiva piensa así y quiere esto y esto no, o quiere propiciar esto y quiere no propiciar lo otro. Es como un lugar, que es como difícil, o por lo menos para empezar a preguntarse y charlar y debatir, ¿no? Buenísimo, Laura. Sí, me parece que hay algo que sucede, ¿no? También en que los territorios son también espacios de tensiones, ¿no? Como, bueno, uno dice, voy a hacer algo con gente, y siempre hay tensiones, no sé si problemas, pero hay tensiones, y cuando hay también cuestiones territoriales, también, bueno, pensaba un poco también en, bueno, la pertenencia, ¿no? De los espacios, ¿a quién pertenece ese teatro del pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿No? Entonces ahí también como una reflexión sobre nuestros proyectos hacia quién están dirigidos,
no a qué público, ¿no? Sino qué incidencia política y social estamos proponiendo, y si eso sucede o no. No sé, el resto de los proyectos también oradores, si se ven seguramente también en algunos de estos problemas, que son problemas de la experiencia además, ¿no? Como del hacer. Sí, totalmente. Resonando por completo. Sí, en Ramona también un poco esto bueno, la posibilidad de un espacio con las dimensiones para la danza, específico para la danza, un teatro para la danza en Córdoba, y bueno, entonces también un poco como quien toca la puerta entra. Fue muy así el espíritu desde sus inicios, como con un espíritu de espacio público, que lo nombramos muchas veces con la grupa, como... Y bueno, también eso y ese ritmo, yo creo que esta parada también nos está llevando a preguntarnos, bueno, ¿cuánto? Y la conciencia, para mí ha sido muy clara la conciencia en la pandemia del trabajo del gestor, de la gestora, de gestores, muchas horas de trabajo para gestar, para producir cultura, y bueno, y como eso, por ahí supliendo roles que estaría bueno que el Estado esté cubriendo, ¿no? Como desde lo independiente estamos ahí resolviendo mucho de eso, y bueno, en este momento estamos en una parada y viendo, bueno, cómo, y también agradeciendo, yo siento un poco que también esto del refrenar da la posibilidad, o no sé, o de mirarnos entre otros espacios, en reconocernos, en que aflore, en generar, como no, que no se centralice todo también, ¿no? Como que no se centralice todo en Amigas de Merlo, que pasa también si no emerge otro centro de encuentro y así, entonces, pero a la vez que trabajemos colaborativamente, que nos entendamos gestando la cultura, ¿no? Como que, eso, en Córdoba específico de la danza, que igual ahí están los otros espacios, desde ahí como... Pero de espectáculos es como que nos pasó eso mucho, mucha demanda por sala de espectáculos para la danza. Desde PAR, algo que trabajamos mucho es en el proceso de experimentación en el sentido de experiencia, de ponerse en la práctica, no ligado a los lenguajes, sino más bien a un modo, ¿no? A un modo que tiene que ver con hacerse preguntas a los discursos y los lenguajes que aparecen. Bueno, ahí utilicé la palabra lenguaje, pero ahí hay una complejidad, porque no me estoy refiriendo en esta frase al lenguaje de la danza, ¿no? Me estoy refiriendo a lo discursivo, a lo que aparece ahí como... también como estos territorios de enunciación desde el arte, ¿no? Entonces, por un lado, nos hacemos estas preguntas que están compartiendo las compañeras de Córdoba y de Merlo sobre, bueno, con quiénes trabajamos, desde dónde, con quién estamos mediando también, para qué, para quién, qué potencia tiene esto en este lugar, qué estamos dejando fuera, o sea, entendemos también que es un microproyecto en un territorio de problemática social muy complejo y que a nivel de políticas culturales hay faltas enormes que desde hace un tiempo digamos que decidimos no hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo en la medida de lo posible, pero ya no lidiar más con eso de entender que hay tantas faltas y que nosotras desde nuestros proyectos tenemos que cubrir todas las faltas que las políticas culturales tendrían que cubrir. Ese es un movimiento también que creo que tiene que ver con la edad. Pero lo que quería decir es que por un lado están el problema de como el contexto que se genera, y otro también es lo que se pone en el cuerpo, o sea, lo que pone el cuerpo desde prácticas que estamos a través de nuestras metodologías y desde nuestro trabajo en sí,
generando mundo también, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, eso también es una preocupación, ¿no? Esto que traía Nirlin de qué cuerpos somos los que estamos acá, qué cuerpos aparecen, qué cuerpos también son los que aparecen con las propias investigaciones. Entonces, diría como que el espacio del proceso, de las metodologías de creación, se ha transformado, además de como y de las prácticas, diría, como desde la práctica creativa, de gestión, etcétera, se ha transformado como progresivamente en una parte fundamental del trabajo artístico que hacemos, tomado también desde la gestión, ¿no? Como la práctica y ojalá que cada vez más híbrida, ojalá que cada vez más transformada, ojalá que cada vez más inclusiva, se ha transformado en esa especie de llave para poder ponernos en relación y hacer trabajos de mediación también. Por eso los espacios más experimentales o mismo pedagógicos de encuentro y de intercambio siguen siendo como un pilar fundamental para el desarrollo del trabajo, ¿no? Y creo que cada vez más, o sea, cada vez estamos yendo más a valorar esos pequeños gestos micropolíticos, esos pequeños gestos de acción que terminan siendo articulaciones que de algún modo pueden llegar a ser transformaciones progresivas, fuertes, ¿no? Y ahí encuentro, bueno, así como que estamos como bastante enfocadas ahí, ¿no? Que venimos como trabajando medio en ese camino. Y no puedo parar de pensar, también porque trabajo en la licenciatura en danza, que es una licenciatura pública, nueva, en los espacios educativos, ¿no? Como el espacio de educación. Me parece que es un espacio fundamental en lo que hacemos, el espacio de taller, ¿no? Y ahí también con cruces y desterritorializaciones de eso, como que con deseos de que se vaya intercambiando con los saberes propios de los contextos, ¿no? En la licenciatura es muy claro, yo trabajo con estudiantes que tienen unos saberes increíbles y que no tienen nada que ver con mi desarrollo artístico, por ejemplo, desde la danza. Entonces ahí creo que es muy importante tener ese tipo de aclaraciones, de qué hablamos cuando hablamos de lenguajes, ¿no? O de qué hablamos cuando hablamos de lo experimental, o desde una perspectiva de pensamiento, desde una perspectiva de desarrollo de la danza que se pregunta sobre el hacer, más allá de las estéticas, ¿no? Creo que eso es algo que venimos conversando, en el EGA anterior también estuvo, y es una transformación que se está haciendo, un corrimiento que se está generando, creo que más a nivel de región, eso me parece muy bueno. Buenísimo, este envión que deja ahí Vera me parece que también da el pie para abrir a que les pensatorios, bueno, ahí Nirlin justo también había estado sumando un poquito en el chat, un poco, bueno, con el planteo de pensar en el límite de los formatos también, de los espacios culturales, que justamente, bueno, hoy donde convergen los públicos, los artistas, y bueno, poder trascender un poco esta noción meramente cultural, a veces con cierto tinte colonialista, ¿no? Que viene. Pero bueno, me parece que sí es el vaivén para que justamente abramos ahí a la red de pensamiento con
los pensatorios, y bueno, sigamos pensando a ver cómo bueno, trabajar en estos territorios de enunciación, también en miras hacia el futuro, el tema del futuro, ¿no? Como hay un territorio que ahora no, todos pensamos que es un poco difícil hablar del futuro, pero me parece que ya también entendiendo poder despojarse del miedo, de la incertidumbre, bueno, cómo podemos seguir pensando hacia el futuro desde estas nuevas territorialidades y desplazamientos. A mí me parece que en esta época así de pandemia, por lo menos es lo que siento, ¿no? Es como que el pensar en algo, en lo artístico desde el espacio, es como darle vuelta a la cara a lo social, como que siento que, y eso me parece que la gran mayoría de la gente que está en Amigos de Merlo lo hemos charlado mucho, como si no hubiera tiempo ahora para pensar en lo artístico y sí en lo social. Quiero decir, como que hay una cuestión de necesidad tan grande con la pandemia, por lo menos en Merlo, de mucha gente, de un colectivo muy, muy grande, que Amigos de Merlo está como, nada, nos pusimos la camiseta de lo social, digamos, pedimos en uno de estos subsidios, bueno, pedimos dar unos talleres de formación para que la gente aprenda a manejar las redes y vender sus productos. Acá hay muchos artesanos, muchos productores de cosas regionales que trabajan en ferias, que ya no se están haciendo, o recién ahora empezaron a hacerse. Entonces hubo un momento que era todos estos artesanos, que jamás ni siquiera tenían un celular. Me parece que se quedó pegada, Lau. Creo congelada. La hackeó el propio sistema. Vivía en el medio del... Sí, Ahí arrancó. Sí, es que me entró una llamada, entonces la tuve que cortar. Llamala a Sol, mami, decirle que no me llame. bueno, aprovecho y tomo la posta sanluiseña. Bueno, a mí me parece como varias cosas como para rescatar y seguir discutiendo. Creo que es muy interesante también la posición de un proyecto, o sea, de lo que planteaba Vera, como de un proyecto como PAR, que quizás está teniendo como una mirada un poco como más global en relación a, como no está emplazado en un espacio físico específico. Noto como la posibilidad de pensar en una cosa como por ahí un poco más global, y me invita a mí como a pensar también algo que ayer también pensaba, ¿no? La necesidad que tenemos de pasar a la próxima instancia en el pensamiento de red, que es entender la complementariedad. Como que muchas veces pensamos como que lo que hacemos es todo lo que hay para hacer, ¿no? Y entonces poder como abrir un poco la cosmovisión y darse cuenta que por ahí uno hace una parte, ¿no? De lo que hay que hacer o lo que uno desea que sucede, o que incluso no desea, pero sigue sucediendo, ¿no? Como al mismo tiempo. Me parece muy importante también el planteo como de poder salirse de la especificidad de la danza, ¿no? Como de poder entonces abrir también en relación abrir no, pero digo, como en relación a pensar el territorio incluso, o a eso que estamos construyendo como territorio, ¿no? Como estar en el manos a la obra, incluso empoderarse de ese territorio cuerpo que hablaba Nirlin, y como empezar a definirlo o seguir definiéndolo desde nuestra propia praxis, sino que venga definido, ¿no? Como lo que ahora estamos en esto, ahora como estar en un lugar como más activo
de que también se puede para mí hacer arte mientras se hace lo social. Creo que no son cosas como que o me ocupo de una cosa o de la otra. A mí me parece que justamente desde la idea de ampliar la idea de espacio cultural y entender que por ahí el espacio cultural no es el espacio físico únicamente, sino que el espacio físico por ahí es un nodo de un espacio cultural más grande, entendiendo por ahí más que nada la idea de mediación que la idea de capacitación, o la idea de mostrar o abrir, sino la idea más por ahí de estar en un lugar que interpele los poderes que se dan o las prácticas que se dan. Creo que va por ahí, porque me parece que más allá de las especificidades, obviamente, de cada proyecto y de cada espacio, creo que está bueno el desafío en relación a Lega, como de pensar qué tipo de práctica de gestión en relación a la creación de espacios y de nuevos espacios, ¿no? Y cómo complementariamente nos podemos pensar como un paisaje, ¿no? de diversos proyectos que también trabajan o actúan sobre diferentes intereses dentro de la misma digamos, amplitud de la cartografía, ¿no? De todos, de lo que componemos todos. Eso, y también una cosita que me parece muy interesante es como estas preguntas que me vienen después de la pandemia, como de, siento a veces la sensación forzada de tener que concretar algo, ¿no? O sea, de tener que ir hacia un lugar definido, etcétera, y me parece como muy interesante también esta invitación que ya venimos trabajando hace muchos años, de lo híbrido, de los saberes de otros campos, de la posibilidad de actuar sobre lo político, la posibilidad como también de pensarnos más como un territorio más de enunciación, y no el único, ¿no? O no algo como cerrado, quieto, chiquito, porque realmente pienso, y esto para terminar, como que en esto de también que se planteaba como que los espacios culturales o los espacios de programación, así sean físicos o temporales o como sean, son también espacios que plantean modos de vinculación y modos de económicos, modos de pensar el entramado social y comunitario. Entonces, cómo no divorciar la práctica artística de eso y empoderarnos también de que está en nuestras manos, ¿no? De que eso, no forzar a entrar en un modelo, sino estar en el modo más del inventar posibilidades e ir leyendo lo que va pasando, ¿no? Un poco como ese lugar más móvil me venía. Yo creo que Irina, ¿querías decir algo antes? ¿Puede ser? Ya pasó. Sí, pero era en relación a lo que estaba hablando Jimé, no sé si va ahora a hablar en relación a eso o alguien más, porque como ya hablé, si alguien más quiere hablar. Dale, gracias, yo te había visto. No sé si alguien quiere tomar ahí la posta. A mí me gustaría decir algo. La veo ahí a Laura, que creo que está con su madre. A mí me pasa que estoy en una edad donde tengo que cuidar a mi madre también. Entonces me pregunto por esto de lo nuevo y lo viejo, ¿hasta qué punto hay que estar todo el tiempo haciendo algo nuevo? O más bien también pensar qué de lo viejo, qué de lo que nos precedió debemos conservar, debemos transmitir y rescatar para las nuevas generaciones, porque lo nuevo, por el mero hecho de algo nuevo, no necesariamente es mejor. O esto que, por ejemplo, pienso, les llevó tantos años poder ocupar ese teatro, que a lo mejor para muchas personas esa sede física es la posibilidad de realizar una actividad. Entonces, me pregunto como estas categorías, ¿no? Que a veces hablamos de pensamiento, bueno, que es bueno revisarlas, bueno, lo nuevo siempre es bueno. La sede física, ¿es algo que nos anula o es algo que también nos puede habilitar? Hay gente ahora que no tiene escuela y bueno, sabemos que se cae del sistema, o sea, del sistema económico, va a la escuela porque hay comida, ¿no? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde
a mí me toca estar al tanto de estas cuestiones. Después, otra idea que me dio vuelta, yo anoté algunas cositas, es la idea de mestizo, o la idea de amalgama, apareció por ahí. Yo creo que cuando se habla tanto de hibridación, supongo yo que eso proviene de las ideas de García Canclini, que es un genio absoluto, pero digo, a lo mejor también estos otros conceptos vuelven a circular, ¿no? La idea, qué sé yo tengo, no sé, sangre judía, genes judíos serían, sangre criolla, sangre judía. Somos siempre como este mestizaje, entonces, bueno, tampoco, sí, soy bastante blanca, pero bueno, también tengo una mezcolanza que ni yo me tendría que hacer, no sé, un rastreo genético. Llegamos hasta la película, como la película Lucy. Y después otra cosa que las tiro así para no olvidarlas, la distinción entre arte y cultura, porque cultura hay siempre hay multiculturas, o sea, nosotros no podemos pensar que vamos a un lugar y que llevamos la cultura, ¿no? Eso es como algo antropológico. A lo mejor llevamos una cierta práctica artística que tiene su historia, que tiene su ideología, que a nosotros nos parece genial y la defendemos, y está buenísimo que así sea, que nos involucremos y querramos esa. Pero bueno, como distinguir también lo que son el arte, la cultura, las políticas de Estado en este juego, ¿no? De la educación, del financiamiento, la sociedad civil. Anoté estas cositas de lo que fueron diciendo todas, como para por ahí reponer ciertos conceptos que nos van quedando como en el olvido, y que a lo mejor hubo quienes los pensaron antes, que hicieron militancias y que están buenas para agarrar de nuevo y meter en la olla, en el caldero ¿no? Hola, me sumo a lo que está diciendo Diana y a lo que decían recién también, que hablábamos ayer un poco de quizás cómo en estos marcos no volver a refundar quizás por ahí cosas con las que no estaríamos de acuerdo, como refundar esas exclusiones, esas invisibilidades, como reconstruir alteridades simplemente no asumir estas complejidades. Y me gusta esto que dice Diana de volver también a repensar conceptos y cómo qué estamos nombrando cuando creemos que todas estamos hablando de lo mismo. Y acá me estaba de esto que decía Diana sobre la relación entre cultura y arte y cómo, si hay un límite o no, qué es, cuándo es, a qué le llamamos especificidad o no. De escucharlas me había notado algo acá que me parecía como que estaba bueno por ahí, que quizás escuchando y también observando mis prácticas un poco, cómo esto que este espacio de la pandemia de algún modo nos llevó o nos lleva por ahí a repensar estos trabajos que estamos desarrollando tanto en gestión como en las prácticas artísticas, y pensando que de algún modo se habilita ahí este espacio como de la experimentación, como decía Vera, como de experiencia, como de poner el cuerpo, lo que pensamos, las contradicciones, las tensiones del territorio, poder observarlas, verlas y trabajar con eso. Y que encuentro que por ahí, en esa situación de estar experimentando eso, también, no sé, encuentro de escucharlas, como de algún modo también habilitar a decir, bien, esta parte de mi práctica va acá, esto va por allá, esta parte informa esto y esta parte informa lo otro, y pensaba cómo en todo lo que contaban ahora, como que de algún modo hay algo común que no es estos espacios, cada uno de los espacios que desarrollan no son como un espacio neutro, sino que al contrario, asumen de esos espacios su lugar, su locación, a dónde están funcionando, existiendo y siendo, y que de algún modo se están pensando cómo existir, pero no cómo existir para subsistir o para resistir o para no sé qué, sino quiénes quieren ser y quiénes son, con todos los flujos de personas, afectos, historias y tensiones que suceden ahí. Y como que me parecía
nada, me parecía lindo subrayarlo, como que no hay esa cosa de no, entonces yo tenía que y en contra de y no sé qué, sino al contrario, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Incluso con estas cosas que compartían recién de que a varias nos pasó tener que trabajar todas juntas para otras personas, amigas y cercanas que por ahí necesitaban sí o sí una ayuda de emergencia o bueno, cuestiones así, como, y que no es una otra cosa. Atraviesa las prácticas completamente, pero a la vez también como sostenerse juntas, pero no para resistir, entonces es una cosa rara, pero me parecía lindo subrayarlo porque encontraba que están trabajando en ese lugar y me parecía que, nada, solo para compartir esa mirada. Ahora sí. Hay algo para mí en esto de pensar en términos discursivos, comunicativos, que la cultura también nos acerca a eso. Pensar la cultura en términos de expresión en el mundo, creo que también nos habilita también a pensarlos en términos comunicativos a lo que hacemos. Y para mí algo que también lo hemos charlado en Ramona, en la decisión de no hacer vivos o frenar la pelota y no generar espectáculos para dispositivos, porque también hay algo que creo que ahí también está la posibilidad de un no, esto que decía Mica, como en eso, bueno, tal vez no, porque no todos tienen dispositivos, porque hay algo del cuerpo, porque hay algo del control en los dispositivos, que tal vez no se quieren abordar, como utilizarlo para otras cosas. Lo que decía Jaime, que no hace falta hacer todo, o ver algo diferente o desde otra perspectiva, que creo que también nosotras decidimos no complementar a nivel espectáculos con la tecnología o con los dispositivos. Nos pasó en los relevamientos del barrio para ver si les podíamos compartir cosas, que casi no todos tienen celulares, hay algo también que todos trabajamos a través de otras cosas y ya lo estamos haciendo a nivel dispositivo, entonces como que hay una sobresaturación de eso, entonces como decíamos, bueno, en términos comunicativos, el medio para llegar, para acceder, ya no es el cuerpo, está haciendo este nexo tecnológico, esta tecnología para acceder a algo que estamos como intentando hackear, como la mirada ya está muy intervenida por estos aspectos de control en la mirada, entonces como bueno, como el tacto, como la concepción espacial, como el volumen, ahí hasta dónde el sentido de volumen y el sentido de espacio van a estar como en relación a las nuevas propuestas hoy en día de comunicación de espectáculos, ¿no? Y en esto también yo pensaba en términos creativos, es bueno, ¿para quién creamos? ¿Quiénes son las figuras de autoridad que creamos? ¿Son nuestros propios colegas? O sea, ¿para quién nos da, o sea, quién nos genera? En esto creo que lo que nos atraviesa en los cuerpos y que el feminismo nos enseña mucho es a no competir entre nosotras, no deslegitimarnos y no darnos poder de más. A veces siento que creamos mucho para nuestros colegas o pensando en qué opinan nuestros colegas, o bueno, no sé, a mí me pasa como, bueno, es pensar para quién. Creo que también eso va a ser de buscar códigos de referencia más amplios, más allá de las experiencias de investigación, de darles un momento de como ver toda la gama, o poder transitar por toda la gama de generar códigos a la hora de crear, ¿no? Y en esto de los espacios más y eso también, que yo creo que así como está la visión sexual del trabajo, que muchas veces se daba en los espacios de cómo se organizan, también nos tenemos que a las divisiones raciales del trabajo, así como nosotros tuvimos un montón de experiencias para llegar hoy a estar en lugares de coordinación o de poder o de generar, como que hay un montón de colegas, inclusive cómo incluimos y cómo tenemos ese espacio de transición entre desigualdad de información para poder también entrar en un código. Bueno, hay cupo trans, bueno, que haya
escupo de color de piel, más allá que mi sangre es un montón de cosas, yo llegué acá por la que la gente mira, en este sentido, como la mirada o como la construcción social del cuerpo está atravesada por lo que los otros me miran o cómo miro yo, cómo me caracterizan, cómo me describen. Entonces creo que así como se buscó que personas de sexo femenino, de género femenino estén, creo que también en eso hay que buscar o ver cómo hacemos llamamiento a eso, no sé, o desde qué lugar nos atraviesan las competencias o el control de nuestros cuerpos a la hora de trabajar. Creo que eso también está bueno, son preguntas que nos hacemos, ¿no? Y hay una cosmovisión también muy linda que dice que el pasado lo vemos, lo que nos empuja es lo que no vemos, el futuro está atrás. Como esto de que pensamos que el futuro está adelante, hay muchas veces que hay algo, una cosmovisión, no sé de qué cultura es, no me acuerdo, pero es como que nosotros vemos lo que pasó, podemos ver el pasado, tenemos más herramientas para describir el pasado, y el futuro es lo que nos empuja, aquello que no vemos. Entonces creo que también hay algo lindo de eso, de sí ser sujetas históricas, como que no ven el cuento. Y creo que en eso es como lo nuevo, es muy capitalista, y creo que como la innovación no sea por enaltecer nuestros egos y no reconocer lo que pasó antes, sino que sea en relación a lo que pasa, a lo que realmente deseamos en el consenso, en el hablar. Creo que eso también es muy importante, sobre todo en el arte, que trabajamos con nuestro cuerpo, con mucha exposición tenemos, entonces como que siempre estamos necesitando algo a cambio, o a veces, o me da esa impresión, ¿no? Como en eso, esas cosas, de qué nos atraviesa en el cuerpo y qué nos moviliza para modificarnos, creo que eso está bueno. Y hackearnos todo el tiempo, estamos muy domesticadas. No sé, yo estoy muy negativa también. Bueno, no sé si hay alguien que quiera aportar, que no haya tenido oportunidad de compartirnos su pensamiento. Creo que, bueno, queda muchísimo, por supuesto, para seguir ampliando nuestra red. Y también no sé si querés sumar algo. Yo quería, bueno, no. Perdón. Sí, discúlpame, Virgi, porque no di tiempo no llegué al tiempo. No, yo muy cortito decir que primero me encanta, bueno, este EGA, y haber escuchado me sirvió mucho para preguntarme, para seguir insistiendo, para esa pulsión desde este cuerpo. Soy hija del feminismo y todavía, bueno, tenemos que seguir reelaborando un montón de conceptos, sobre todo cuando a veces pasa esto de ser positivo, no tan positivo, desde qué lugar, bueno, pero desde la nada no, me parece que esto es muy importante, escuchar a las compañeras, compañeros, como a partir de esto no es que se desvanece, esto va a continuar, por eso somos cuerpas sensibles. También no confundir la cuestión afectiva, cuando uno dice las políticas afectivas con algo romantizado, eso es otra cosa. Digo por esto que estoy tratando de recopilar un poco todo lo que escuché, de renombrar estas palabras, volverlas a resignificar, qué significan hoy en día. Lo que decía Diana, lo de antes, lo antiguo, qué es eso que se puede revalorizar, rescatar y qué es lo que no. Entonces, nada, estoy muy estimulada en este día tan especial también, y agradecer muchísimo a Lega, y que la Casa del Bicentenario es un lugar del Estado. Yo soy empleada del Estado, pero soy una artista interdependiente que encontró un lugar y un territorio. Había un territorio ahí, y tuve ese momento de cierta iluminación,
Y pienso esto de estos desplazamientos, de repente decir, pero entonces se podía entrar en un lugar a armar un proyecto en el Estado y que dijeran que sí, pude hacerlo, me pasó. Esto sería ya para otros EGAS. Estas relaciones también entre todos los proyectos constituidos y este proyecto de mundo que queremos y que queremos ser felices. Nada más y gracias. Gracias, Sole. Bueno, nada, creo que queda mucho por seguir pensando seguramente en los próximos encuentros que vayamos teniendo. Y también esta cosa de que la gestión pueda ser también tomada como un desplazamiento hacia territorios más generosos desde la visión, la escucha, la incidencia. Eso también me parece que es algo que me queda muchísimo de la charla de hoy, del encuentro. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los invitados y a los pensatorios que siempre están ahí para hacer más fuerte y potente esta red de contención, y bueno, a todos quienes nos están siguiendo también en las vías de transmisión. Así que bueno, le dejo la palabra a Kio para que pueda hacer el cierre del encuentro. Y solo para recordar que queda una charla con bailarines hoy a la noche con Soledad Prestamar en Casa Bicentenario, que a las 9 estamos ahí, y que está activado este diccionario de movimiento, que pueden entrar para participar, y que gracias a todos por el apoyo también en apoyar este proyecto. Y vengan al FID, por supuesto, hoy a las 18 horas arranca el FID, el Festival Internacional de Danza de Córdoba, así que seguimos ahí en contacto en red, en rizoma, como diría Eloísa. Gracias. 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 Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos fuera del aire. Gracias a todas.